Amigas y amigos, buenos días, compatriotas todos. Ayer hablé someramente sobre el 29 de junio de 1973, que fue cuando se sublevó el regimiento blindado en Santiago, eh, pero principalmente no era tanto como para derrocar a Allende, sino que era para forzar al presidente Allende a que entregara a un capitán que estaba preso en el Ministerio de Defensa. Pero todos estos hechos siempre tienen un origen. ¿De dónde viene esto? En Chile gobernó don Carlos Ibáñez del Campo y luego de él gobernó don Jorge Alessandri Rodríguez, un hombre independiente, apoyado por la derecha, principalmente por los conservadores, y que tuvo un muy buen gobierno, un gobierno muy austero, un gobierno muy realizador, pavimentó toda la carretera panamericana, desde Arica hasta Puerto Montt. Antes, desde la Ligua hacia el norte, se llegaba a Arica, pero se llegaba por tierra, no se llegaba por pavimento. Hizo una serie de inversiones con lo que poco podía Chile, porque Chile era un país pobre. Era un país pobre. No era un país de grandes riquezas. El cobre todavía no agarraba vuelo con el asunto este de las conexiones eléctricas. Reciente se estaba empezando a electrificar el mundo y ahí recién empezaba a ser necesario el cobre. Pero Chile no dependía del precio del cobre. Las exportaciones chilenas eran mínimas en esa época, sino que vivía de su autosustentabilidad. De eso vivía principalmente Chile. Habían grandes fundos en el sur, latifundios para otros, pero hablemos de grandes fundos y haciendas en el sur, que daban mucho trabajo, como también habían mucha gente pobre que vivía en la miseria más absoluta. Casas con piso de tierra, que escasamente tenían un par de zapatos para la tenida dominguera. Andaban a pie todo el día o en hojotas. Esos eran los antepasados de muchos chilenos de hoy. Y ahí Jorge Alessandri comenzó una reforma agraria. No fue Frei. Jorge Alessandri comenzó una reforma agraria donde el Estado le compraba predios a los privados a un precio comercial tratado conforme al avalúo del terreno más las instalaciones que tenía el propietario del fondo y que estuviera dispuesto a vendérselo al Estado. Y ahí don Jorge Alessandri asignaba terrenos a personas que estuvieran en condiciones y en capacidades en cuanto a sus conocimientos y en cuanto a su voluntad y edad a producir esos pedazos de terreno. Y entregaba predios de sobre 40 hectáreas en el sur, me acuerdo. Lolenco, Huachicopuyi y un montón de cosas. Yo me acuerdo de Angol. Yo vivía en Angol en esa época. Y además de eso, hay que pensar que don Jorge Alessandri tuvo que enfrentar dos hitos muy importantes en la historia de nuestro país. Tuvo que enfrentar el Mundial del 62. Tuvo que financiar el Mundial del 62, donde Chile tenía 3 canchas de pasto y no tenía más. Y ahí viene la palabra de don Carlos Dittborn, que fue el gran promotor de este Mundial de Fútbol, que dijo: porque no tenemos nada, queremos tenerlo todo. Y eso fue
lo que nos identificó como chilenos. Ahora, antes de ese mundial, vino un terremoto, que fueron 2 terremotos seguidos. Uno al interior de Concepción, hacia la cordillera del sector de Santa Juana, que fue el terremoto del 21 de mayo, que destruyó casi por completa la 8ª y parte de la 9ª región actual. Y otro terremoto que fue con epicentro en Traiguén, y que destruyó lo que quedaba de la 9ª región actual, destruyó casi todo el sector de Valdivia hacia el norte y también Valdivia hacia el sur, y produjo un maremoto, no tsunami, maremoto. Un maremoto que inundó Valdivia. Valdivia, las tierras de Valdivia bajaron más de 1,5 metros y se vino el mar encima. Ese fue el efecto del terremoto. El desembocadero del río Riñihue, del lago Riñihue, se tapó con un derrumbe y empezó a crecer el nivel del lago Riñihue. Y hubo que hacer un trabajo, pero de titanes, para hacer un bypass y poder vaciar ese lago Riñihue. Y cuando se dinamitó y se pudo hacer el vaciamiento del lago Riñihue, todo lo que se había llevado el mar hacia arriba bajó. Y ahí está la aventura del buque El Canelo, que todavía está, se ven algunos fierros del buque El Canelo, que está entre Corral o entre Niebla y Valdivia. Ese buque llegó hasta Valdivia y después, cuando se vino el Riñihue, bajó. Unos familiares míos cuentan de que... Voy a poner la mano aquí, van a ver mejor. Esto hace efecto espejo. Unos familiares míos cuentan de que pasaban carretas con bueyes y todo para abajo, hacia el mar. Todo eso le tocó a don Jorge Alessandri. Y logró entregar un país al señor Frei. Al señor Frei, cuando salió electo Frei con una gran mayoría, ¿ya? Logró entregarle un país al señor don Eduardo Frei Montalva, absolutamente balanceado, en orden, sin deudas, clarito. Ya les dije, un país austero, un estado chiquitito, ¿ya? Con pobreza, con miseria, pero menos que antes, o tal vez más que antes, porque mucha gente perdió trabajo, perdió, casi todo lo perdió en ese terremoto y es difícil recuperarlo. Pero no fue por una culpa de mal manejo del señor Alessandri, fue por cosa de la naturaleza. Pero Chile se sentía orgulloso porque había tenido su mundial del 62. Eizaguirre, Toar, Leonel Sánchez, ¿ya? Tantos jugadores que se pasaron a la historia de Chile. Y ahí empezó a gobernar don Eduardo Frei Montalva, con la democracia cristiana, que fue apoyado por la derecha, y que no consideró a la derecha para nada en su gobierno. No cambiaré ni un punto ni una coma de mi programa de gobierno, dijo Eduardo Frei Montalva. Y gobernó. Y gobernó por los 6 años que le correspondieron. Empezó con un apoyo, o votaron por Frei más del 60% de los chilenos. Empezó él con la nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre. Otra obra que pudo haber tenido, la represa del lago Rapel. Y la famosa reforma agraria. Pero fue una reforma agraria absolutamente ideologizada. Fue una reforma agraria absolutamente corrupta. Fue una reforma agraria donde los que más se beneficiaron era la gente de gobierno. Y lo digo con responsabilidad. Mi abuela tenía un fondo de 630 hectáreas planas regadas, más 180 hectáreas de loma, donde se sembraba trigo de secano.
le expropiaron el fondo, le dejaron una reserva de 54 hectáreas, le expropiaron el fondo porque era viuda y no tenía cómo trabajar el fondo. Esa fue la explicación. No porque el fondo no produjera. Ese fondo tenía posta de primer auxilio. Ese fondo tenía capilla, que se usaba para los evangélicos y se usaba para los católicos. Ese fondo tenía una escuela. Ese fondo tenía cancha para que hicieran deporte la gente. Ese fondo repartía mantequilla y leche gratis a sus trabajadores. Ese fondo, cada trabajador tenía una casa y tenía un goce, que es un pedazo de terreno para poder cultivar sus chacritas. Y vino esta reforma agraria, donde ningún trabajador del fondo recibió o fue asignado al asentamiento. Ninguno fue asignado al asentamiento. Pero sí fueron asignados al asentamiento el marido de la secretaria de INDAP, el chofer de la Cora y gente del pueblo de Angol, que no tenía ni idea de agricultura. Y a ellos los dejaron como asignatarios. A ellos los dejaron como asentados. A ellos no se les entregó la tierra. La tierra era de todos. Y cuando todo es de todos, nada es de nadie. Dejaron la crema en el fondo, güey. Se comían las vacas, se comían los chanchos. No, fue realmente una pena y un desastre. Eso le hizo muy mal a la salud de mi abuela y, bueno, se nos fue temprano mi abuelita. Pero todo gracias a esta reforma agraria. Y lo mismo pasó en otros fondos más cercanos, que fueron expropiados durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. En esa época, mi padre era militar y era muy mal visto socialmente. Los militares eran muy mal vistos socialmente. Y además que ganaban una porquería de sueldo. Una porquería de sueldo. Yo recuerdo que mi padre, todos los fines de mes, tenía que ir a la tía rica actual, o casa de empeño, a retirar lo que había empeñado para que nosotros pudiéramos comer. Así eran los militares, así miraban a los militares. La derecha y la democracia cristiana. La izquierda estaba comenzando a renacer con el doctor Salvador Allende, que era su líder, pero que ya llevaba 2 elecciones y no había logrado salir. Y eso fue lo que pasó. Hasta que terminó el gobierno de don Eduardo Frei, teniendo un apoyo del 15%. Ellos pensaban gobernar 30 años. Ellos ya tenían listos quiénes iban a ser sus presidentes. Iban a gobernar 5 gobiernos de 6 años, 30 años. Ese era el programa de ellos. Gobernaron 1 año y dejaron la crema en el país. Empezaron con un 60% y terminaron con un 15%. Eso es historia de Chile. Yo prefiero 1000 veces un presidente austero que enfrentó desastres. Nos tuvo un campeonato mundial de fútbol en este país. Se preocupó por su gente. Era un hombre que no se iba ni siquiera en auto a su casa, se iba caminando de su departamento a La Moneda. Don Jorge Alessandri. A tener un presidente populista, de lindos discursos, como don Eduardo Frei Montalva. Prefiero 1000 veces a un austero como Kast, a un payaso como Piñera. Amigas y amigos, aquí estoy en mi parcela, empezando este día sábado, y les digo, vamos con fuerza, vamos ganando. Si pueden unirse a las caravanas este fin de semana, únanse a las caravanas, porque les aseguro que ya estamos entrando a la pelea grande. Y estamos pero secos, pero firme, con José Antonio Kast, el número 2, mi candidato.